Ya estamos de vuelta con más de Lo que es noticia a través de Promar Televisión. Nos acompaña en estudio Patricia Graterón. Un placer para mí. Igual gracias para mí, por muchas estar gracias, aquí. muchas gracias. Estoy feliz de que estés con nosotros, pues además conocemos tus logros como periodista. Luego de ser periodista te convertiste en mamá, que es un título que además hizo que te reinventaras. Y nos traes ahora unas grandiosas noticias. Quiero que comencemos. Muchas gracias por estos minutos, por este tiempo y por poner el ojo y la atención en esas cosas que, lo decíamos hace unos segundos, pasan en este país. Claro que sí. Y que son parte de ese reencontrarte con, en mi caso personal, cuando me dice mamá, como dices tú, yo siempre digo que pasé de contar las noticias difíciles y duras del reporterismo y del diarismo noticioso a, bueno, contar historias de maravillas, princesas, piratas y cosas lindas que pasan en la infancia de los niños, que a la final, después que te haces mamá, te das cuenta que es el trabajo más importante que vas a tener realmente en tu vida. Absolutamente. Y que además este trabajo hermoso que nos traes, porque es tan colorido, yo quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de tenerlo en las manos como lo hice yo, y que pudieran ver las hermosas fotografías que acompañan y que ilustran estos cuentos personalizados, que además hablábamos fuera de cámara, que es súper interesante porque la base de las historias es los valores que correspondan a la familia en específico de este niño. Sí, esto comenzó después que yo hice televisión aquí en Centro Occidente. Sí, estuviste en Una Buena Mañana un tiempo acá en Promar. Yo cuando estuve en Promar estuvimos en unos espacios noticiosos de la tarde estupendos que fueron evolucionando y cambiando, pero que tratábamos de hacer cosas en vivo. Bueno, con Rosmauri hicimos millones de cosas en Promar, pero mi experiencia más amplia realmente fue en RCTV en la región Centro Occidental y luego en Caracas. Después de eso yo me vengo nuevamente y hacemos radio en Unión Radio en Onda, que fue una temporada estupenda, y ahí es cuando me hago mamá. Seguí trabajando en el periodismo con la revista Ciencia Médica al Día y luego nace Claudina, mi segunda hija, y allí ya yo siento que no soy tan competente para ser mamá y tener trabajos que demanden tanto de uno. Entonces, se suponía... Sin duda eras competente como mamá porque ellas te escogieron. Sí, bueno, yo yo escogí a ellas como también mi prioridad. Entonces, en teoría, yo iba a dejar de trabajar para ser mamá y entonces allí me reencuentro con otra de mis pasiones, que es la fotografía, y me vuelvo, lo que decimos algunas cuantas mamás bromeando, mamarazzi. Todo el día persiguiendo a tu hijo y todo el día queriendo documentarlo todo lo que hacen. Claro, claro. Hay una etapa que no quieres perderte y que quieres documentar en fotos. Y en nuestro caso, y digo nuestro porque entiendo que también te gusta escribir, quieres documentarlo en fotografías y quieres dejar testimonio de esas emociones que se te reaparecen cuando te haces mamá. Quieres contar y escribir cosas que puedas recordar en el tiempo y que te hagan... Porque las mamás también cambiamos, los niños dejan de ser bebés y las mamás dejamos de hablar con ternura o dejamos de hablar de las maneras en que hablamos en estas primeras etapas de sus vidas. Y empiezo a documentar eso en un libro que algún día publicaré, que es mi versión de los hechos de la maternidad. El otro lado de... El otro lado de... Y empiezo a escribir cosas para ellas. Y así es como nace realmente Había una vez una foto, que es mi primer cuento fotográfico, para hablar de las etapas en ellas. Imagino que fueron tus hijas, ¿no? Efectivamente. Ese justo no lo traje. ¿Cuál fue el primer cuento? Ese justo no lo traje, sabrás, porque no es de los más bonitos, digamos, a nivel de diseño. Estaba como el concepto apenas formándose. Pero luego empezó a pasar eso de que una amiga te llama a otra amiga y qué tal que lo haces para hablar, Patricia. Exacto, qué tal que... Y así va creciendo y hoy son más de 100. Qué bueno, ¿no? Y que además tienes presencia en otros países, comentábamos, me llena de orgullo decir eso, que tus cuentos y tus historias tienen presencia en 6 países distintos. Eso quiero que me lo comentes. Eso me enorgullece mucho, para nadie es un secreto que vivimos tiempos complejos en el país y esa emigración abundante de venezolanos por el mundo también ha hecho que se enriquezcan muchas cosas que pasan en este país y que a partir de tantos compatriotas en el mundo haya intereses por cosas venezolanas, por comida venezolana, por literatura venezolana, por consumo venezolano en muchas partes. Por talento venezolano, es que realmente ese es nuestro mayor valor, más que el petróleo, más que cualquier otra cosa. Es gente como tú que está construyendo país y que está mirando lo bonito. Esto es mirar lo bonito y es lo que quiero que cada día nos sumemos más personas.
Yo estoy convencida, me pasó a mí cuando niña, yo tuve la fortuna de tener un papá, bueno, mi mamá también, pero más mi papá, un papá lector que inculcó para mí o que me enseñó a jugar con la lectura, a ser feliz. A mí me pasa, cuando yo estoy viviendo tiempos más duros es cuando más leo. Porque para mí la lectura es una manera de estar en otras partes más lindas si no quieres estar en esta, por ejemplo. Creas una nueva realidad. Por eso los presos, por ejemplo, leen tanto, porque, bueno, los que les interesa cambiar su futuro. Y los libros marcan, y sobre todo los cuentos infantiles. O sea, a un niño que podamos llevarle un libro, imagínate, remóntate a tu infancia y piensa que hubieses tenido un cuento donde tú eres el protagonista, donde tus fotos están allí, donde tu nombre es el título. Imagínate que esa mamá pueda cultivar en ese primer libro impactante en tu vida el valor por ejemplo, la familia, o por compartir, o por construir país, o por el trabajo honesto, o por el amor a Dios, o por el amor al prójimo. En fin, lo que para cada familia sea lo más esencial, importante a destacar. Imagínate que ese cuento pueda hablar de eso, de la valentía, de los valores bonitos. Y que además, Patricia, hacia la época de la primera infancia marca tanto lo que nosotros podamos ser de adultos. Entonces, en cierta manera, estamos sembrando país también aquí con estos cuentos. Yo quiero pensar que el verdadero valor de estas historias que yo hoy escribo, yo quiero pensar que lo voy a disfrutar todavía más en unos 20 años cuando ese niño me diga, cuando yo leía tal cosa y me quedó en mi corazón. A mí me pasa con libros que han marcado mi vida y entonces yo quiero, inevitablemente uno quiere parecerse a su principito o a su princesa o a su superhéroe que de alguna manera se remonta a esos primeros, lo decías al principio tú, esos primeros vínculos de lo positivo que está en tu infancia. Y que además, de verdad, las ilustraciones son hermosísimas. Cuento con el talento de unos artistas extraordinarios, de gente muy joven y muy emprendedora en el país. Me gustaría que, porque me imagino que otras mamás como yo decir, pero Dios mío, digan cómo la localizamos, cuál es la red de ella, de qué manera, porque yo quiero de verdad poder inmortalizar este momento tan mágico y ese vínculo tan especial que se forma en los primeros años de infancia entre tu hijo y tú, es lo máximo. Lo es. Bueno, yo quiero pensar que lo es. Por ejemplo, ¿sabes lo que es verte a ti? ¿Sabes cuando tú seas grande y tú te veas en esa foto y recuerdas cuando de verdad para ti lo más importante era tu pequeño león? Este león, por ejemplo, este Simba de Victoria, los papás le dan la medicina antes a Simba para que luego ella se la tome, por ejemplo. Entonces él es como su bastión de seguridad. Y claro, la idea no es solo decir que Simba es un bastión de seguridad para ella. La idea es que entre rima y cadencia nos suene a que la vida es para probar cosas y para que recuerdes que la fortaleza está dentro de ti. Y que te acompaña no solo Simba, sino el amor de tu familia, tus propias seguridades, en fin, hay muchas cosas que se pueden contar. Y es interesante porque desde esa perspectiva. Es una experiencia inmortal, porque seguramente, y espero que sea así, yo también soñaría que sea así, que los nietos de Victoria también puedan conocer esta historia, ¿no? Sí, ojalá sea así, tú te imaginas. Yo sueño con que Soñemos. sea. A mí me pasa, como estas son piezas en algunos casos únicas o en algunos casos con un tiraje, digamos, colecciones privadas. Claro. Me suele pasar que esa familia compra una cantidad y al rato, bueno, quiero más, porque quiero guardar una para cuando, porque yo siempre digo, esto no es un álbum fotográfico de esos que guardamos en la biblioteca de la casa que nadie toca. Esto es un cuento para tocarlo, para jugar, para leer, para mover sus páginas, para volverlo a leer por las noches, para mañana otra vez leerlo. Y el material es hermoso, de verdad. Me imagino que tienes una variedad de padres y de madres. ¿Cuál es el cuento? Me imagino que tienes también de famosos. Sí, también tengo cuentos de algunos famosos. Hay unos, por ejemplo, a ver dónde está aquí, creo que lo teníamos por aquí cerca. Bueno, a la final todos son muy famosos. Mira, pero además para nosotros, nuestros hijos todos bueno, son está este, por ejemplo. Mira, Vera, la princesa valiente. La princesa valiente, Vera. Eso es una amiga muy querida que además me dice, yo quiero que el cuento de Vera, porque Vera está chiquita, Vera tiene 1 año, sea una princesa, pero con su corona, claro, pero no la princesa que está esperando el príncipe encantado. Entonces, por ejemplo, hay una frase donde habla de eso. Vera no esperaba que llegara el príncipe y le pusiera la zapatilla. Vera se ponía sus tacones y se
iba al mejor baile y allí demostraba su grandeza y no le tenía miedo a dragones, pero vencía sus propios temores y cosas de esas. Una princesa sin mucho cuento, era la princesa. Era la princesa. Este cuento, por ejemplo, que es una ya reconocida actriz venezolana, Paula Bevilacqua, y sus hijos, y esta además es la hija de Gaby Espino. Ajá. Es uno de los cuentos que más la gente se refiere a ellos. Habla de una cosa muy linda que pasa. Es una familia donde son 3 hermanos, pero no son del mismo matrimonio. Son temas interesantes. Exactamente. Entonces, este tema se planteó. Había una vez un lugar fantástico en el que un equipo de superhermanos se encontraba. En aquel mágico sitio, las distancias no existían. Las aventuras y las complicidades allí siempre vivían. Oriana, Cristóbal y Máximo eran unos hermanos con poderes fabulosos, cada uno era superpoderoso en lo individual, pero cuando estaban juntos eran simplemente perfectos. Oriana era la mayor y tenía el poder de ir y venir tantas veces como quisiera a reencontrarse con sus hermanos, bastaba compensarlo y apenas mover una varita y como por arte de magia con ellos se reunía. Incluso estando lejos tenía la capacidad de sentirse muy cerca. Y por allí van las cosas y los poderes de estos hermanos. A la final lo que queremos decir es que ese lugar perfecto de cuentos y de fantasías y a la vez tan real en la que ellos vivían, no importaba dónde estuvieran, todos sabían que con solo amarse y pensarse, allí siempre se reencontrarían. Ese mágico lugar se llama familia. Bello. Entonces, es una oda a las cosas bonitas que queremos contar. Bonitas y que a pesar de las realidades, porque de repente en otros momentos, si tú lo miras no de una forma útil, sino de que no, que mi hermana está lejos, que no la puedo ver, tú los estás ayudando a conectarse, a que no importa la barrera, si ella vive en otro país o no está aquí o no podemos vernos todos los días, igual hay otras maneras de conectar y podemos estar distantemente juntos y seguir amándonos y poder ser una hermosa familia. Tal cual, esa era mi intención. Que al final sepas que no importa si no estabas al lado, son hermanos poderosos y juntos son maravillosos, juntos y eso son que ella invencibles. tenga el superpoder de solamente compensar y poder trasladarse, o sea, ya no tengo miedo de estar sin ti porque siempre estoy contigo. Hay un cuento también muy lindo que por allí debe andar este cuento, que son unos niños que emigraron, como tantos niños que hoy nos pasa. Entonces estos son unos hermanitos futboleros y entonces se fueron a vivir a Colombia y la mamá quería que esta historia hablara de entender que te tienes que adaptar a un lugar distinto, o sea, no se trata solo del arraigo a lo nuestro, sino entender que era parte de su necesidad. Ahora también soy un poco más colombiano, pero soy venezolano, claro. y entonces quiero estar supremamente orgulloso de eso, y así está bien. Entonces este cuento va, otra vez hablamos del amor de familia, que casi es una constante de todas mis historias, recordar que no importa dónde estemos, el amor por el país puede existir, entender que adaptarte a otras culturas también es interesante, también enriquecerá tu alma y tu corazón, y no simplemente estás traicionando el país que abandonaste, sino que, soy de allá y soy de aquí. ¿Y cuáles son los personajes más recurrentes en los niños? Bueno, los niños siempre quieren ser superhéroes, o por lo menos buena parte de ellos quieren ser superhéroes, y las niñas siempre quieren ser princesas. Este cuento, que es de unos larenses, por cierto, a mí me encanta en lo personal. Además me parece que las ilustraciones fueron simplemente perfectas. De Ida Tovar, una amiga que también hace para nosotros, ella era muy princesa y él muy dragón. Esa suerte que tienen los que nacen siendo hermanas y hermanos, que tienen que ser juntos. Y entonces, son contemporáneos. Y esta foto, por ejemplo, me da súper risa porque él es un Iron Man, pero tú puedes ver la cara de frustración de qué vida tan que yo tengo que tomar el té con una princesa. Y ella está feliz de que finalmente se sienta a tomar el té, pero luego ella también es superhéroe. Y si, bueno, toca alistarse para la batalla, pues se alistará, porque así es la vida de una hermana que tiene hermanos. Sus tesoros eran babosas y bueno, por allí van las historias, que a la final se trata de un recuerdo de una etapa de sus vidas, porque los niños cambian. Claro. Y dejan de ser esos sus intereses, como cambiaste tú, como cambié yo, y recordar ese momento en el que tú solo querías ser princesa y tu hermano dragón. Bueno, yo quiero pensar que es mágico. Es mágico. Lo certifico. Gracias por ese trabajo, Patricia. ¿Verdad? Me encanta cómo te brillan los ojos, la felicidad con la que... Y gracias por compartirlo. De verdad que yo disfruté cada una de las historias y ver con los incisos, con lo que hablabas, de la manera en que cómo expresabas lo que queremos sumarle a la gente, y estás construyendo país y quiero que lo sigas haciendo. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por alegrarnos y por demostrar pues un mundo tan colorido y tan posible.
Muchas gracias, un gusto. Un Gracias, mi abrazo. amor. Gracias a Bueno, ustedes. nosotros venimos con más en la próxima parte, más información en lo que es noticia. Quédese con nosotros a través de Promar Televisión.